Muy buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta jornada de la 23ª Jornada de Energía y Medio Ambiente que este colegio realiza. Pues son cada 2 años, pues imaginar. Llevamos ya 46, 47 años haciéndolo. La idea es que siga y siga y siga porque son unas jornadas extraordinarias. Hoy tenemos el honor de recibir a Alfredo García, que es nuestro conferenciante. Ya sabéis que la jornada trata sobre mini centrales nucleares, así lo pone en el anuncio, la revolución de los pequeños reactores nucleares. Alfredo García es más conocido en redes como operador nuclear, es divulgador de ciencia y tecnología nuclear, premio de comunicación de la Sociedad Nuclear Española, es un activo defensor del papel de la energía nuclear como herramienta de mitigación del calentamiento global, es ingeniero, graduado en telecomunicaciones, es máster en comunicaciones audiovisuales, tiene las licencias de operador y supervisor otorgadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, que son necesarias para operar en las centrales. Concretamente, opera en la central nuclear de Ascó, en Tarragona, en cuyas salas de control realiza y desempeña su trabajo desde el 2001. Es autor del libro La energía nuclear salvará al mundo, editado por Planeta 2020, y ha publicado numerosos artículos de divulgación y es consultado con frecuencia por los medios de comunicación sobre energía nuclear. En noviembre de 2022 publicó su segundo libro, Geoestrategia de la bombilla, editado por Península. Hoy mismo por la mañana ha sido entrevistado por los medios de comunicación en Zaragoza. En fin, va a ser una conferencia que va a runto bastante buena. Muy buena, como todas que se han ido haciendo. En la actualidad, y como introducción, parece ser que el tema central de las preocupaciones humanas, a pesar de las guerras, del hambre en África, del terrorismo, de la falta de respeto hacia los derechos humanos y de la arrogancia de algunas naciones desarrolladas, es cómo vamos a salvar nuestra pobre tierra de las muchas amenazas que se han creado en la sociedad, salvar el planeta. Cada vez que veo en los periódicos o en las revistas de los políticos de siempre, utilizando el calentamiento global o la destrucción del medio ambiente como plataforma para sus campañas electorales, pienso, ¿cómo podemos ser tan arrogantes? El planeta fue, es y será más fuerte que nosotros. No podemos destruirlo. Si traspasamos una determinada frontera, nos eliminará por completo de su superficie. Y seguirá existiendo. ¿Por qué no hablan de no dejar que el planeta nos destruya? Y es que salvar el planeta da sensación de poder, de acción, de nobleza, mientras que no dejar que el planeta nos destruya puede conducirnos a la desesperación, a la impotencia, a la verdadera dimensión de nuestras pobres y limitadas capacidades. Bien, y haciendo esa introducción, la gran polémica, ¿son o no son las centrales nucleares ecológicas? Parece que lo son en función de los recursos que se disponen y de la coyuntura que se plantean. ¿Qué futuro inmediato nos espera? Adelante, Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Abundando en lo que comentaba el presidente, efectivamente, no tenemos que salvar el planeta, tenemos que salvar el mundo, y el mundo es la humanidad. Cuando me propusieron el título del libro, tardaron en convencerme 2 meses, porque me parecía de película de Hollywood, casi demasiado pretencioso, pero me decían, la energía nuclear salvará el planeta, y yo le dije a los editores, el planeta va a seguir, aunque no estemos nosotros. Vamos a salvar el mundo, que es la humanidad, y para eso sí que necesitamos la energía nuclear. Fijaos, estamos ante un cambio de paradigma. El presidente Macron dijo el año pasado, vamos a reinventar la nuclear. Todo el mundo conoce la energía nuclear, sabe que puede tener riesgos, puede tener beneficios, que ha estado funcionando durante muchos años, pero ¿qué está pasando últimamente con la energía nuclear? Vamos a ver un poco por encima qué es la revolución que se está viniendo encima con la energía nuclear. El presidente Macron también dice, mini reactores.
el futuro de la energía nuclear? Pues vamos a ver si puede ser el futuro o no, porque hay detractores de la energía nuclear que dicen que son objetos de PowerPoint. Esto es un PowerPoint también, que son todos diseños conceptuales, que es algo que no vamos a ver en la realidad. Vamos a ver qué hay de cierto en todas esas acusaciones. Primero vamos a situarnos en el panorama energético energético que tenemos en la humanidad y especialmente en la Unión Europea. Fijaos, noticia del año 2022. La Unión Europea adopta definitivamente clasificar como verdes las inversiones en gas y nuclear. ¿Por qué se introdujeron esta clasificación? Fijaos que la Unión Europea tiene lo que se llama las finanzas verdes. Lo que hace es clasificar las tecnologías que pueden servirnos para ayudar a mitigar el calentamiento global y suministrar la energía que necesitamos para el desarrollo de nuestras sociedades. Y para eso incluyó efectivamente todas las energías renovables, están todas incluidas, pero había dudas sobre la energía nuclear. ¿Por qué? Porque la energía nuclear, el propio comité que designó estas energías dijo que reconocía que la energía nuclear era baja en emisiones como las energías renovables, pero no se sentía preparado para analizar el impacto en la salud de las personas y en el medio ambiente de la energía nuclear. Es decir, no podía clasificarla como sostenible porque no tenía capacidad técnica y científica para hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la Comisión Europea? Encargó al JRC, el Joint Research Center, que es el centro integrado de asesoramiento científico y tecnológico de la propia Unión Europea, que tiene expertos en todas las áreas científicas y tecnológicas, que analizara el impacto de la energía nuclear en la salud de las personas y en el medio ambiente. Y encima se marcaron la chulería, y me parece muy bien, de elegir los mismos criterios que se había elegido para las renovables. Es decir, qué efectos potenciales podría causar las renovables, qué parámetros se tenían que medir, acidificación del mar, yo qué sé, exceso de nutrientes, gases tóxicos, diferentes parámetros, ocupación del terreno, cantidad de minerales necesarios. Todos esos parámetros se utilizaron para evaluar también la energía nuclear y compararla con las renovables. El resultado, y ese informe lo podéis consultar, es un informe que tiene prácticamente 400 páginas, en el que se analiza todos esos impactos y se comparan estas energías con la energía nuclear. El resultado, la energía nuclear es tan sostenible como las energías renovables. ¿De acuerdo? A ese informe contestó el Gobierno de España con un informe de 2 hojas llenos de opiniones, diciendo que no le parecía bien porque la energía nuclear no es verde y no lo será nunca. Ese es el resultado de la respuesta que hizo el Gobierno de Teresa Rivera, ¿no? Bueno, pero ¿por qué está el gas? ¿Por qué está el gas? El gas está porque Alemania presionó, porque Alemania en ese momento necesitaba muchísimo gas porque estaba cerrando sus centrales nucleares, seguía quemando carbón, sigue quemando carbón, pero esto fue antes de la invasión de Ucrania, cuando se empezó a mover todo este tema, la explosión de Rusia en Ucrania, y entonces Alemania lo que hizo fue presionar para que también entrara el gas en el paquete. Entonces, las dos se consideraron inversiones verdes o sostenibles, pero una tiene el respaldo científico y tecnológico y además el apoyo de otros países, entre ellos Francia, pero la otra tiene simplemente el apoyo de Alemania, ¿no? Pero bueno, empieza a verse el tema y vemos que Francia empieza a hacer también su propio club, empieza a asociarse con otros países para no solo conseguir que la energía nuclear fuera considerada sostenible, sino que al mismo tiempo tuviera también el apoyo financiero, porque ya no es solo consideración, es que si yo quiero construir una central termosolar o eólica o solar o eólica, lo que necesito son inversiones europeas o facilidad para conseguir préstamos. ¿Por qué no lo puede conseguir la energía nuclear si está catalogada también como sostenible? Esto ya se está consiguiendo y llega un momento en el que viene la COP24, estamos en diciembre de este año pasado, y en la COP28 me parece que es, si no recuerdo mal, y más de 20 países se comprometen a triplicar la energía nuclear en 2050. Esto es muy importante, porque además en estos países, en este grupo de países, no está ni China, ni Rusia, ni India, que son los países por ese orden que más centrales nucleares están construyendo en el mundo. Es decir, que si los unimos, la cantidad podría ser incluso mayor. Pero es importante esta foto y creo que es una foto que será histórica porque nunca en una COP se había propuesto algo así. Es la primera vez y llevamos ya 28, si no recuerdo mal.
Y entre todas estas personas que están aquí, aparte de Macron, tenemos una persona que creo que es muy importante que la señalemos también, que se llama Sama Bilbao y León, es ingeniera, es española, es la presidenta de World Nuclear Association, que es la Organización Mundial de Centrales Nucleares, es el lobby nuclear mundial, pues la tenemos como presidenta desde hace un par de años y estaba también allí. Bueno, pues seguimos. ¿Qué es esto? Esto es un tweet, porque como vengo de Twitter, pues a veces se me cuelan tweets en las presentaciones. Es un tweet que publiqué no hace mucho, por agosto o septiembre del año pasado, en el que hablaba de renacimiento nuclear. Porque cuando los detractores de la energía nuclear dicen que la energía nuclear está en retroceso de todo el mundo, les pides que te pregunten, que te digan qué países están cerrando centrales nucleares y te dicen Alemania y España. Y ya está. No hay más. Taiwán parece que quiere hacerlo, Bélgica ha hecho un amago de cerrar, Suiza va votando de vez en cuando, pero sigue sin cerrarlas. Ya está, ya está. Alemania y España son los países, un país que los ha cerrado, un país muy importante, Alemania, y otro relativamente importante que las quiere cerrar su gobierno. Ya está. Vamos a ver cuál es la otra cara de la moneda. ¿Vale? Fijaos, países que tienen reactores nucleares y construyen más, el número en construcción en verano pasado está entre paréntesis, y que o tienen planes de construcción, es decir, son países activos que tienen centrales nucleares y que están construyendo o van a construir más. Fijaos que aquí hay países muy importantes, aparte de Estados Unidos, de Finlandia, de Francia, Hungría, India, Irán, Japón, México, Japón, Fukushima, ¿vale? Siguen arrancando sus reactores nucleares a pesar de haber tenido un accidente. Países Bajos va a construir 3 reactores nucleares, Pakistán, Reino Unido está construyendo 2, y luego os explicaré lo que van a hacer con los pequeños reactores modulares. República Checa, la última noticia es que va a construir no 1, sino 4 reactores nucleares AP1000 de Westinghouse, de 1.115 megavatios. Rusia, por supuesto, es el mayor exportador mundial actualmente, incluso a pesar de la guerra. Ucrania está construyendo y construirá más, esperemos, después de la guerra. Fijaos que, y por supuesto China, ¿no?, que está construyendo 24 reactores simultáneamente, en ventana rodante. Es decir, cuando deja de construir unos, empieza a construir otros. Está a punto de superar a Francia, si no lo ha superado ya. Francia tenía 56 reactores y la última vez que lo vi, China tenía 55. Digo la última vez porque si pasan 3 o 4 meses, igual ya tienen uno más, ¿no? Estados Unidos tiene 92 o 93. Bueno, fijaos este panorama, ¿no? Estos son países importantes y hay unos cuantos. Porque tenemos a Suecia, que de momento no tiene planes firmes de construcción, pero el gobierno quiere construir entre 6 y 10 reactores nucleares. Suiza, que es así que no tiene planes de construir más, de momento tiene 5. Pero nuevos países con reactores nucleares en construcción, Bangladesh, Egipto y Turquía. Todos estos construidos por Rusia, Rosatom. Es decir, estamos hablando de 8 o 10 reactores nucleares de tercera generación que están construyendo en estos países, y además con opción de construir 4 más en Egipto y 4 más en Turquía. ¿De acuerdo? Todo esto, y no os preocupéis por la seguridad, está controlado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que supervisa la seguridad de esas instalaciones como lo hacen las nuestras. Países con contrato firmado para construir reactores, Uzbekistán. Países con planes de construcción y compromiso, Arabia Saudita, Ghana, Jordania, Nigeria, Polonia. Os hablaré mucho de Polonia porque lo de Polonia va a ser bestial. O sea, de momento ya tienen firmados 6 reactores nucleares grandes, con los coreanos, 3 reactores y 3 AP1000 de Estados Unidos, de Westinghouse. Pero además hay países con planes de construcción que tienen un plan bien asentado y que en los próximos años van a empezar a lanzar ya proyectos. Etiopía, Filipinas, Indonesia, Kazajistán, que tiene una de las mayores reservas de uranio del mundo, Malasia, Tailandia, Vietnam. Países con planes de construcción en desarrollo, todos estos países, incluso Marruecos. Probablemente Rusia construya 1 o 2 reactores nucleares en Marruecos. Países con discusión política sobre la construcción, pero discusión en el sentido de que hay propuestas y que se está hablando, y ves que hay países también con cierta importancia, como Australia, como Croacia, como Chile, como Israel, como Italia, que tiene también el nuevo gobierno, tiene intenciones de construir SMRs. O sea que hay muchos países que se están moviendo en ese sentido, y países con un plan de cierre nuclear. Tenemos Alemania, que cerró sus 17 reactores, y países con un plan de cierre nuclear previsto. Bélgica tenía un plan, pero
ha retrasado el cierre de 2 reactores nucleares y otros 3 continúan también. Y España, que tiene el plan de cierre nuclear propuesto por el gobierno entre 2027 y 2035. Este es el panorama que hay. Los demás no están porque o no tienen centrales nucleares, ni tienen planes, o no los han tenido nunca. Pero yo creo que el panorama está bastante claro hacia dónde va el mundo de la energía nuclear. Pero es más, y esto ya también es un paso más, y esto va en la línea de la conferencia. Bruselas crea una alianza para liderar la construcción de pequeños reactores nucleares. Es decir, la propia Comisión Europea ha organizado una comisión para establecer normas, para impulsar el desarrollo de los pequeños reactores modulares en la Unión Europea, porque ven que hay otros países que están tomando la delantera y Europa en este sentido tiene que actuar como un gran país que pretende llegar a ser, ¿no? Bueno, pero antes de situarnos para explicar qué son los pequeños reactores modulares, dejadme que os haga un pequeño repaso de lo que son las generaciones de reactores nucleares. La primera generación de reactores nucleares empezó en torno a los años 50. Son reactores que eran muy pequeños de potencia, que tenían diferentes tipos de tecnología. La seguridad era un factor con cierta importancia, pero no era lo más importante. Y en España hemos llegado a tener reactores de ese tipo. Hemos tenido Vandellós 1, hemos tenido Zorita, hemos tenido Zorita y Vandellós 1, son los 2 más importantes que hemos tenido. Pero prácticamente ya no quedan en el mundo, ¿no? La segunda generación son la mayoría de los reactores que veis actualmente. Los españoles, los 7 españoles ya son de segunda generación. Aquí la seguridad ya era un factor clave, importantísimo. Y veis que son los nombres que algunos sonarán, en este caso Flamanville o Palo Verde en Estados Unidos. Es el reactor más grande que está en un desierto, el desierto de Arizona. Y los 7 reactores que tenemos en España. Esto es Diablo Cañón, que están en California, que por cierto iba a cerrar y continúa operando gracias también a muchas presiones, ¿no? Los de tercera generación son reactores que se están construyendo actualmente. Son reactores que se llaman evolucionados. Es decir, son reactores y toda la seguridad que han ido incorporando los reactores de segunda generación progresivamente, estos ya lo llevan de serie. No tienen ninguna mejora esencial en cuanto a rendimiento, pero sí en cuanto a potencia. Son reactores que pueden llegar hasta los 1.650 megavatios, ¿vale? Cuando un reactor normal tiene 1.000 megavatios aproximadamente de potencia. Luego veremos el tema de las potencias. Y luego tenemos la cuarta generación, que son reactores revolucionarios, que se llaman. Son reactores que cambian el paradigma, la forma de operar completamente. Tienen la capacidad de reciclar residuos radiactivos. Hay 6 diseños más o menos estandarizados, y luego os explicaré que no es con ciencia ficción, sino que ya hay varios que están operando, ¿no? Pero bueno, de momento, las generaciones, ¿vale? Las que se construyen ahora son las de tercera, los que tenemos el 90% son de segunda generación, y que de estos de primera casi no quedan. Vamos a ver la diferencia. ¿Qué es un pequeño reactor modular? Pues básicamente es un reactor, primero, que es pequeño, ya lo dice el nombre, no es muy complicado entenderlo. Los reactores de potencia grandes, que se les puede llamar reactores grandes o reactores de potencia, son reactores de en torno a 1.000 megavatios de potencia. ¿De acuerdo? 1.000 megavatios de potencia equivale al consumo de unos 4 millones de hogares, para que nos hagamos una idea. La potencia máxima en España que se ha llegado a dar a la red ha sido de 40 y algo megavatios, ¿vale? Y que estamos hablando de gigavatios, perdón, 40 gigavatios. Esto es un gigavatio, que son 1.000 megavatios. Es un reactor. Los que tenemos en España son todos de esa potencia, aproximadamente de 1.000, 1.100 como mucho, están ahí. Los pequeños reactores modulares son reactores que llegan aproximadamente hasta 300 megavatios de potencia. Es una tercera parte, pero el abanico es hasta 10 megavatios, es decir, estamos hablando de un abanico de muchas potencias diferentes, luego lo veréis. Y hay un subgrupo que son los microreactores, que están en torno a los 10 megavatios. Para que os hagáis una idea, un generador diésel de una central nuclear, un generador diésel de emergencia, tiene 5 megavatios, ¿vale? Pues son reactores pequeñitos, pueden alimentar a un pueblo de 1.000 habitantes o algo por el estilo. Seguimos. Este mapa es muy interesante porque está hablándonos de cuántos proyectos de pequeños reactores modulares, cuántos diseños diferentes hay en todo el mundo. Estoy deseando que el Organismo Internacional de Energía Atómica saque la nueva revisión, porque esto es de 2020 y seguro que hay más. Algunos habrán caído, otros se habrán incorporado, pero esto es de hace 4 años. Pero fijaos,
se ven muchos, ¿no? Pues son 72 proyectos en todo el mundo. Los países más grandes, más industrializados, con mayor capacidad, tienen más diseños, lógicamente. Estados Unidos tiene 18 diseños de SMR, Rusia tiene 17, China tiene, como veis aquí, pues 9, me parece contar, Japón también tiene 8, y hay algunos en Europa, ¿no? Francia tiene uno, Italia tiene otro, Luxemburgo tiene 2 diseños, curiosamente, bueno, Dinamarca, incluso Sudáfrica, incluso Argentina está construyendo, y este sí lo está construyendo, Carem, es un pequeño reactor modular de diseño íntegramente argentino, por lo cual es muy valiente por su parte. Fijaos que hay muchos diseños, están bastante repartidos, en España no tenemos. Pero luego explicaré que algo sí. Seguimos. Hay muchas empresas importantes detrás de todo esto. Cuando alguien habla de los SMRs, parece que estamos hablando de 4 adolescentes que se han metido en el garaje de sus padres a hacer experimentos, ¿no? Como han salido muchas startups, ¿no? No estamos hablando de eso. Fijaos los nombres, algunos os sonarán mucho, ¿no? Yo qué sé, en Estados Unidos, yo qué sé, os sonará Hitachi, Westinghouse, Berkeley, Foxconn, Framatome. Hay empresas muy importantes en Asia también, por supuesto. Esta no igual no la conocéis mucho, pero es la Corporación China de Energía Nuclear, o sea, que es la que está construyendo todos esos reactores. Es decir, hay un panorama muy amplio de empresas muy importantes en todo el mundo. Rosatom, que es la empresa estatal rusa. Por lo tanto, aquí se está poniendo mucho dinero, aquí se está invirtiendo muchísimo y hay un interés muy grande por este tipo de tecnología. Esto fue una pequeña parte, hay 72 diseños y aquí no salen todos. De hecho, no voy a explicaros cada uno de ellos porque sería aburridísimo y una charla muy larga. Os lo voy a dividir en grupos por tecnologías y voy a citar algunos casos de los más destacados o los que están más avanzados en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque como cualquier tecnología, siempre hay diferentes etapas, ¿no? Esta gráfica también es de 2020, por lo tanto no está del todo actualizada, necesito que me lo actualicen, pero hay diseños que están en fase conceptual, que se está empezando, que ya se tiene una idea clara de lo que se quiere hacer, pero todavía no es un diseño en el que ya se está desarrollando, buscando materiales, diseños más avanzados, que hay otra parte de ellos que están en esa parte, en ese proceso, en esa etapa, y tenemos algunos que ya se están construyendo y algunos que están operables, ¿no? Que están operativos, que ya están funcionando. De hecho, hay más de los que parecen porque han pasado 4 años, pero lo veremos. Pero vamos a empezar a hablar por los diferentes grupos. El primero y el más evidente, y creo que es el más sencillo de entender, es, oye, ¿por qué no aprovechamos los reactores que ya tenemos, en los que tenemos experiencia? ¿Por qué no diseñamos reactores de tercera generación, más pequeños, pero al mismo tiempo que sean modulares? ¿Qué significa que sean modulares? Que se construyan por módulos, que se fabriquen íntegramente en una fábrica y que se traslade todo el grupo de combustible, de vasija, de generación de vapor, todo el sistema se traslade en un camión, puede ser más grande o más pequeño, y se traslade al sitio donde va a funcionar, con menos potencia, y al mismo tiempo, cuando tengamos que hacer una recarga de combustible, poder sacar todo ese módulo, ponerlo en un camión, poner otro nuevo, otro recargado, lo que sea, y hacerle la recarga, el mantenimiento, todo en fábrica. Esa es la idea de la modularidad de los pequeños reactores. Hay un rango de potencias muy grande, estamos por encima de los 25 megavatios y algunos se nos van por encima de lo que decíamos que eran pequeños reactores porque nos vamos a los 450 megavatios, ¿no? Hay un diseño de este tipo que no tengo la imagen, se me olvidó ponerla, pero que creo que es importante que lo sepáis, que es este de aquí, BWR 300. Los que investiguéis en redes os sonará las siglas BWR, que significa es un reactor de agua en ebullición. Hay 2 tipos de reactores de agua ligera, que son los reactores de agua a presión, donde el circuito primario que refleja el reactor está a 157 kilos por centímetro cuadrado, unas 152 atmósferas, una presión muy alta, y el vapor se genera en el circuito secundario, no se genera en el propio reactor. Pero hay otra tecnología, que son los reactores de agua en ebullición, que el vapor que luego moverá la turbina se genera en el propio reactor, en la propia vasija del reactor. En España tenemos en Cofrentes una central con esa tecnología. Bueno, pues el mismo fabricante, General Electric, que está asociado con Hitachi, ha desarrollado un reactor de 300 megavatios que ya tiene un preacuerdo para instalar 2 unidades en Estados Unidos, va a instalar 24 unidades de ese tipo en Polonia.
24 unidades de 300 megavatios, que son 7.200 megavatios, es decir, como 7,2 reactores grandes. Y eso ya está acordado y está firmado con Polonia. Más diseños. NuScale. NuScale es muy interesante, es una empresa que lleva muchos años trabajando en el diseño de reactores, pero no tiene ningún reactor comercial todavía. ¿Pero por qué es tan importante NuScale? Porque es el primer diseño que ha licenciado el regulador de Estados Unidos. ¿Vale? Aquí en España el regulador nuclear es el Consejo de Seguridad Nuclear, como sabréis. En Estados Unidos se llama NRC, la Comisión Reguladora Nuclear, que ya ha licenciado este diseño. ¿Eso qué significa? Que ya se puede empezar a fabricar. Y de hecho ya se está fabricando la primera unidad. Además, es la primera empresa dedicada exclusivamente a pequeños reactores modulares que cotiza en bolsa. De hecho, había noticias porque últimamente estaba bajando en bolsa porque uno de los proyectos se había cancelado. No les preocupa precisamente porque tienen muchos otros proyectos. Tienen proyectos en Polonia, que ya tienen un preacuerdo también, proyectos en Estados Unidos y en Canadá. Fijaos, este es el módulo del NuScale. En este módulo, que mide unos 20 metros de altura y 4 metros de diámetro, está toda una central nuclear. Lo que falta aquí simplemente es la turbina. Es decir, aquí lo que tenemos es la vasija del reactor, el sistema de generación de vapor, y lo único que necesita esta máquina es que le llegue agua y saca vapor. Y ya está. ¿Vale? Son de 77 megavatios de potencia cada módulo, y lo que permite este diseño, entre otras muchas cosas, es sustituir las calderas de centrales de carbón. Y en eso están trabajando precisamente para instalarlos en Estados Unidos y en Polonia. Polonia tiene centrales de carbón que tienen 4 o 5 años de uso, que toda la parte eléctrica, toda la parte de turbinas es nueva, todo el sistema de control es totalmente nuevo, pero están quemando carbón. Entonces, es una muy buena idea sustituir esas calderas de carbón por pequeños reactores modulares que vayan recargando cada 6, estos tienen entre 6 y 7 años de duración del combustible, y sustituir pues, los módulos que necesites. Si necesitas 6 módulos, 8 módulos, pueden estar sustituyendo a la caldera de carbón. Westinghouse también está metiéndose, porque lógicamente Westinghouse es un grande de la tecnología nuclear. Estuvo en crisis durante muchos años. Varios proyectos en Estados Unidos fueron cancelados, otros los han terminado, pero con una situación financiera muy complicada, y al final los han comprado. Westinghouse ha sido comprada por dos grupos muy importantes. Uno es Cameco, que es la empresa de producción mayor del mundo que está en Canadá, y la otra es un grupo de inversores de energías renovables. Es decir, los inversores un grupo de inversores en energías renovables está comprando Westinghouse. Fijaos porque los tiros, por dónde van los tiros, ¿no? O sea, yo creo que es para pensar un poco, ¿no? Bueno, pues este es un diseño que Westinghouse es un diseño, bueno, fijaos que también los diseños se están enverando mucho para que las centrales nucleares sean tan feas como eran hasta ahora. Es un diseño basándose en lo que ya teníamos, es un pequeño reactor de 300 megavatios de potencia, por lo tanto, en lugar de tener 3 generadores de vapor como Asco, pues tienen un generador de vapor nada más. Tienen más sistemas de seguridad pasivas que no necesitan alimentación eléctrica para funcionar. Esto es una referencia, como aquí en España lo vemos todo en campos de fútbol, pues aquí pues, los periodistas lo tienen más fácil para poder explicar un poco el tamaño de la central. Y este diseño también es muy interesante, porque si veis el nombre, este diseño es de Rolls-Royce. Rolls-Royce, los más veteranos lo conoceréis por los coches, ¿no? Pero también lo conoceréis por los motores de avión, ¿no? Es el principal fabricante del mundo de motores de avión. Pues Rolls-Royce también está metido en los pequeños reactores modulares. Tiene un diseño, yo le llamaría mediano reactor modular, porque tiene 470 megavatios, o sea, es casi la mitad que la central de Ascó, que uno de los reactores de Ascó. No se ha complicado la vida, es un diseño muy sencillo, muy similar al que tenemos en España, pero con una particularidad: el circuito primario no tiene ácido bórico, es decir, el control de la potencia y de la reactividad del núcleo no se hace con boro, que es un absorbente de neutrones, sino que se hace todo con barras de control. Y eso, para los que estamos acostumbrados a operar reactores que tienen ácido bórico en el refrigerante, lo simplifica todo mucho. En cuanto a tratamientos de agua, en cuanto a corrosión de los materiales, es un diseño muy básico, pero muy ingenioso.
Rolls-Royce tiene un plan para construir 16 reactores de estos en el Reino Unido. Ya están empezando a buscar emplazamientos para fabricar, para construir, y están en fase de licenciamiento. El regulador del Reino Unido ya están analizando los estudios de seguridad, los análisis de accidentes, todo para que puedan, en principio, en 2026 se calcula que empezarán a construir los primeros reactores. El diseño, como os decía, es muy sencillo. Si habéis visto un diseño de un reactor de agua a presión, pues es prácticamente igual, ¿no? Tenemos una vasija del reactor, todo un poco más pequeño, lógicamente, 3 lazos, cada uno con su bomba. El agua caliente pasa por la tubería de color rojo, pasa por unos tubos, vuelve a salir, lo impulsa nuevamente la bomba hacia la vasija, y así en 3 lazos diferentes. Y aquí es donde se genera el vapor. Por la parte exterior de los tubos se inyecta agua, se genera vapor, y ese vapor es el que se lleva a la turbina para moverla, para impulsar la turbina. Esto que parece una nave espacial es otro diseño muy avanzado, y además es uno de los que más me gusta, que es de Holtec. No sé si conocéis Holtec. ¿Habéis visto los contenedores estos que se utilizan para almacenar el combustible usado? Estos contenedores que se almacena el combustible en seco. Es uno de los mayores fabricantes del mundo, probablemente en España todos los que tenemos son de Holtec. Pues también se ha animado a diseñar a trabajar en su propio diseño de SMR. Esto es de 160 megavatios, y además tiene particularidades muy interesantes. A mí me gusta mucho este diseño porque solo tiene un generador de vapor. Esta es la vasija del reactor. No tiene tuberías, están conectados, pero esto es interno, es decir, no hay tuberías que se puedan romper de alguna manera. Pero lo más bonito de todo es que, si os fijáis, no hay ninguna bomba, no hay nada que impulse el agua. Todo funciona por circulación natural. Es decir, introducimos el agua que sale del reactor muy caliente, lo que hace es ceder calor a través de los tubos, y como el agua cuando se enfría pesa más, es más densa, se va hacia la parte de abajo, y por gravedad, que es una ley que de momento no nos ha fallado en la Tierra, va bajando por el Vancouver, que son los laterales, y entra por la parte de abajo, se calienta, y al calentarse lo que hace es dilatarse, baja su densidad y sube hacia arriba. Es decir, se basa en leyes naturales que no nos van a fallar, las diferencias de presión, diferencias de temperatura, la ley de la gravedad. Por lo tanto, es un diseño muy avanzado que además no necesita ningún tipo de intervención humana para funcionar, porque incluso en caso de accidente, y además lo explican aquí, tiene sistemas pasivos para refrigerar el reactor, incluso durante mucho más de 90 días, sin ningún tipo de intervención humana, ¿no? Todo eso, estos diseños y estos sistemas de seguridad los están revisando el regulador de Estados Unidos, estos que os he comentado, el de Westinghouse, el de General Electric, Hitachi, y el de Holtec, los están revisando el regulador. Bueno, pues esos son los que vamos a ver inicialmente. La primera remesa comercial de esos reactores lo vamos a ver a finales ya de esta década, algunos de ellos en el 27, 28, 29, y la eclosión grande será, lógicamente, a partir de finales, del principio de la década siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque están detrás grandes empresas, están poniendo muchísimo dinero y se están licenciando. Pero hay otro tipo de SMRs que también son muy interesantes y que algunos ya están funcionando. Por ejemplo, reactores basados en plataformas, o sea, en reactores, en diseños para reactores marinos, para submarinos nucleares, para portaaviones nucleares, o incluso para rompehielos nucleares. Es decir, hay marina nuclear que está funcionando desde los años 60 aproximadamente, ¿no? El Nautilus fue el primer submarino nuclear que votó Estados Unidos con el nombre del submarino del Capitán Nemo, ¿no? de Julio Verne, que ya era un reactor, era un pequeño reactor modular, ¿no? Bueno, pues aquí el país que está ganando la carrera es Rusia, ¿vale? Es el país más avanzado en ese sentido, porque tiene una auténtica flota de pequeños reactores modulares. Son reactores de agua a presión, tan sencillos como el diseño que os he explicado antes, y que ya veis que aquí ya empieza a no haber tanto PowerPoint o diseño dibujado, sino que hay cosas que son reales. Bueno, primero, los submarinos nucleares, perdón, los rompehielos nucleares no son algo nuevo. Hace años que Rusia los tiene, está trabajando en nuevos diseños, pero fijaos, esta gráfica también es de hace unos años,
En ese momento lo que había era seis rompehielos nucleares que tenían activos, que son los que ponen en operación, ¿vale? Son estos que están marcados, y un carguero también nuclear, que está votado desde el año 1998, que sigue funcionando. En este momento tenían 4 en construcción, 4 nuevos en construcción. Bueno, pues de esos 4 ya hay unos que están funcionando comercialmente, el Sibir y el Ural, y los otros están a punto de hacerlo. En el próximo año probablemente empiecen a funcionar los otros 2. Con lo cual ya estaríamos hablando de ya no 6, sino 8, y luego ya serían 10 rompehielos nucleares. Y además, pues tenemos otra opción que lo está aplicando también Rusia, que es ¿por qué no diseñamos una central nuclear flotante y la llevamos al sitio donde sea necesario producir electricidad? Ya hay, eso es una cosa, es un invento que ya se hizo hace muchos años, no con nuclear, sino con barcos que tenían motores diésel o incluso de carbón y turbinas de carbón que lo que hacían era producir electricidad en algunos sitios en caso de guerra o en caso de catástrofes naturales, pero Rusia lo ha llevado al caso de la energía nuclear. ¿Y qué es lo que hizo? Pues construyó una central nuclear flotante con 2 reactores de una potencia combinada de 77 megavatios, que ya es una cantidad considerable, y la llevó al Ártico. Esta es una ciudad que se llama Pavek, que está en el Ártico ruso, que tiene, bueno, es una zona minera. Este pueblo y toda la industria que tenía asociada se alimentaba con una central de carbón hasta ahora. Digo hasta ahora porque hasta el año 2020, cuando se trasladó esta central nuclear flotante, y está funcionando desde el 2020. ¿Y qué es lo que está haciendo allí? Está proporcionando electricidad para todos los procesos, para las casas, lógicamente, esta luz que estamos viendo, lógicamente, pero además calor también para calefacción. Es decir, la calefacción es una calefacción centralizada de todo el pueblo y se produce con vapor que se está produciendo en esa central nuclear flotante. Y esto ya no es PowerPoint, o sea, esto ya es real. Ya no son dibujos conceptuales, son fotografías reales y sale aquí el fotógrafo. Pero pues tenemos más diseños. Ahora vamos a irnos ya a diseños más revolucionarios, diseños que son de reactores de 4ª generación. Por ejemplo, en el caso, hay un subgrupo que son reactores que están refrigerados por gas a muy alta temperatura. Cuando digo muy alta temperatura, estoy hablando de 800 grados aproximadamente, incluso pueden llegar a 1000 grados centígrados Celsius de funcionamiento de esos reactores y están refrigerados por gas. Estamos hablando de que veis que tenemos, si no recuerdo mal, 26 diseños aproximadamente. Y vemos también que hay alguna foto. Luego veremos por qué. ¿Por qué hay una foto? Porque hay uno que ya está funcionando. Y además tiene un diseño muy, muy curioso. Esta es la vasija del reactor y veis que por aquí entran unas bolas y esas bolas van saliendo, ¿no? El combustible no es un combustible sólido, cerámico, como el que tenemos en los reactores actuales, que se introduce al principio, cuando se hace una recarga de combustible, se introduce todo el combustible, está funcionando durante 1 año y medio, en el caso de ASCO, y después de 1 año y medio pagamos un mes, hacemos la revisión de todo, cambiamos una parte del combustible. No, aquí el combustible está entrando y saliendo continuamente. Y además tiene forma de bola. ¿Qué clase de bola? Pues aquí sale muy grande, pero es del tamaño de una bola de billar. Son 60, la bola de billar son 57 milímetros y estos son 60 milímetros, es decir, 6 centímetros de diámetro, muy pequeñito. Y dentro lo que tiene son microesferas donde está el uranio. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que podemos medir la cantidad de material todavía fisible que tiene cada esfera y podemos reintroducirla en el núcleo si nos interesa o no. Y podemos controlar la cantidad que tenemos siempre en cada momento. Además, estos reactores funcionan, os he dicho, a temperaturas muy altas, 800, 900 grados, pero estas esferas están diseñadas para funcionar como mínimo, o sea, para resistir como mínimo 1800 grados. Con lo cual, el nivel de seguridad es altísimo, ¿no? Y además está refrigerado por helio. El helio es un gas noble, es un gas que no es radiactivo y que, si por lo que sea hubiera una fuga del refrigerante, pues se fugaría el helio, no habría fuga de ningún material que se pudiera fundir, ¿no? Es un elemento de seguridad muy importante. Bueno, y alguien diría, ¿es algo hipotético? ¿Es un diseño conceptual? No, está funcionando ya. China ya tiene su primer reactor
de este tipo tiene 2 unidades, o sea, son 2 reactores que dan una potencia combinada de 210 megavatios, que ya creo que ya empieza a ser una cantidad considerable, y además van a empezar a construir una de las mayores refinerías del mundo, que está en China, van a construir, si no recuerdo mal, 4 reactores con una potencia cada uno de 650 megavatios. O sea que ya son palabras mayores y lo van a empezar a hacer los chinos. Este reactor está funcionando ya desde el año pasado, desde el año 2022, si no recuerdo mal. Y es un reactor que está vendiendo su electricidad, no, es algo comercial ya. Muy bien, pues vamos a otro tipo de diseños. Hemos hablado de los normales, los marinos, los refrigerados por gas. Estos son muy interesantes, a mí estos me gustan mucho, porque estos ya tienen una forma de refrigerarse muy, muy, como diríamos, exótica, sería la palabra. ¿Por qué? Porque no se refrigeran por agua, no se refrigeran por gas, se refrigeran por metales líquidos, por ejemplo, por sodio o por plomo. O sea, son reactores que se refrigeran por plomo líquido, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Que la transmisión de calor es bestial, o sea, es fácil, o sea, se extrae con mucha facilidad el calor y se transporta con mucha facilidad el calor, ¿no? Alguien podría decir, ¿es ciencia ficción? Bueno, pues no es ciencia ficción, porque hay uno ya, no de este tamaño, de los pequeños, sino de los grandes, de 800 megavatios, que tiene Rusia, que está funcionando desde el año 2016 y está vendiendo su energía eléctrica a la red eléctrica de Rusia. 800 megavatios a la red, es decir, casi como una central como la de ASCO, ¿no? Este está refrigerado por sodio. China, pero en Rusia, que es el país más avanzado también en este campo, tiene un reactor que es el Brest O300, que está construyendo desde el año 2021 y que está previsto finalizar la construcción en 2026, que esto es dentro de 2 años, ¿no? Este reactor está refrigerado por plomo. Es un diseño también muy interesante que lleva integrado los generadores de vapor y todo. Es un reactor modular también. Y nos vamos a otro diseño ya, digamos, otra evolución más. Hemos hablado de combustibles sólidos, hemos hablado de esferas, de bolas, el lecho de bolas que les llaman, pero hay otro paradigma más, otra forma de diseñar reactores nucleares. Si tenemos miedo de que se nos funda el combustible cuando tenga altísimas temperaturas, que se funda el núcleo, que se funda, habéis oído esa expresión, ¿no? Que se ha fundido el núcleo del reactor, porque es un material cerámico y se alcanza elevadísimas temperaturas, se funde. Bueno, ¿por qué no trabajamos con combustible fundido? Y así no se funde, no hay peligro de que se funda. Combustible líquido, sales de uranio, sales de torio, son reactores que en el propio refrigerante llevan disuelto el combustible. De esa manera, en cualquier momento podemos vaciar hacia un depósito inferior el combustible y enfriarlo si hubiera algún problema de funcionamiento, ¿no? El riesgo de un accidente sería mucho menor porque el combustible ya está fundido, no va a tener ningún cambio de estado que produzca ningún efecto. De estos hay, bueno, lo veis aquí, no los he contado, pero creo que son 10 diseños en los que se está trabajando actualmente y hay uno muy especialmente interesante que me gusta, que no sale el nombre por aquí, sí, Moltex. Moltex, no sé si os suena IDOM, es una empresa de ingeniería española, la sede está en el País Vasco, pero también tiene sede en otros lugares, aquí también seguramente habrá, que está colaborando con este proyecto. Este proyecto se va a construir en Canadá. Es un reactor de sales fundidas, como os digo, tiene la capacidad de reciclar residuos radiactivos, y eso es importantísimo, es decir, no solo podemos poner sales de uranio extraído de una mina, sino que podemos poner sales de uranio sacado de reactores que ya han funcionado, ese combustible que ya ha sido utilizado, y además IDOM está poniendo dinero, inversión e ingeniería para la construcción de este reactor, ¿no? De esta central nuclear. Lo del combustible creo que es muy interesante, que lo he dicho así un poco de pasada, porque en los reactores actuales de segunda y tercera generación, para que recordáis la imagen que os he enseñado, las generaciones, los de segunda y tercera generación, y por supuesto los de primera, solo aprovechamos el 5% de la energía del combustible. Es decir, tenemos una energía acumulada, potencial, que podríamos aprovechar si tuviéramos tecnología, pero solo aprovechamos el 5%. Fijaos que es una proporción muy baja. Aunque tengamos una enorme cantidad de energía acumulada en un reactor, después de sacarlo del reactor, ese combustible, solo hemos sido capaces de extraer el 5% de la energía.
Eso era cuando se diseñaron y hemos seguido funcionando así, ¿no? Pero claro, a lo que sacamos le llamamos residuos radiactivos, ¿no? Es el nombre que hemos utilizado, ¿no? Y además, a la piscina donde almacenamos ese combustible, cuando yo entré en la central, me lo explicaron y se dice, esa piscina se llama piscina de combustible gastado. ¿Vale? Me lo explicaron así. Pero claro, yo levanté la mano y dije, pero si solo aprovechamos el 5% de energía, ¿por qué le llamamos gastado? O sea, gastado no está usado, pero gastado no. O sea, yo voy a comprar el jamón al Mercadona o donde sea y abro el blister o lo que sea y saco un poquito de jamón y saco el 5%, yo no tiro el resto de la bandeja, me la sigo comiendo hasta que lo gaste entero, ¿no? Entonces, eso para mí no es un residuo, es un recurso. Entonces, yo prefiero llamarle combustible usado y además un recurso. No teníamos la tecnología, pero ahora sí tenemos la tecnología. Todos estos diseños que os he hablado de diseños avanzados, del hecho de bolas, de refrigerados por sodio, de sales fundidas, todos esos diseños tienen capacidad de reciclar residuos radiactivos. Y los dos que os he dicho que están en funcionamiento, el chino, ese de 210 megavatios, y el ruso de potencia que tiene 800 megavatios, ya están reciclando residuos radiactivos. Con lo cual vamos a poder aprovechar ese recurso. Fijaos, aquí en España tenemos residuos de 40 años de funcionamiento, de los que solo hemos aprovechado un 5%, por lo tanto 19 veces más podemos aprovecharlo hasta llegar al 100% del aprovechamiento, ¿no? Bueno, este es el diseño de sales fundidas, ¿no? Que os he comentado antes. Y vamos al último paradigma, que son los microreactores. Son los reactores más pequeños en torno, bueno, aquí habla de más de 5 megavatios, de 2 a 4, menos de 2, hay alguno que tiene un poco más, ya lo veréis, que son reactores muy interesantes, porque estos sí que además se pueden trasladar en un camión relativamente pequeño o incluso en una furgoneta, ¿no? ¿Para qué necesitamos esos reactores? Pues para usos muy curiosos, luego lo veremos. Y algunos tienen un diseño tan bonito como este. Este reactor, la empresa se llama Oklo, y el reactor se llama Aurora. ¿Vale? Yo creo que han sido muy acertados. ¿Os suena lo que es Oklo? ¿Os suena Oklo? ¿Alguno de vosotros? Pues Oklo es un reactor nuclear natural que se produjo en la Tierra hace 2.000 millones de años. ¿Vale? En Gabón se encontró que en una mina de uranio, se encontró que el enriquecimiento del uranio de esa mina era ligeramente inferior al enriquecimiento del resto de uranio de todo el mundo. Y dijeron, ¿cómo puede ser que haya un uranio con enriquecimiento menor? Si esto, el uranio se produjo seguramente por la explosión de una supernova, antes de que se formara el sistema solar, y con la desintegración radiactiva va siempre a la misma velocidad, con lo cual el enriquecimiento, es decir, la proporción del uranio 235 respecto al 238, que son los dos componentes del uranio, la proporción siempre tiene que ser la misma en todos los lugares del mundo. Van desintegrándose a velocidades diferentes, por lo tanto va variando la proporción entre uno y el otro, ¿no? Cuando se formó la Tierra, el uranio enriquecido, tenía una proporción de uranio 235 de en torno al 20% aproximadamente, y ahora está en torno al 0,7%. Y sin embargo, en esa mina encontraron que eran por debajo del 0,7%. Investigando, encontraron residuos radiactivos, restos de fisión, núcleos que se habían roto, ¿no? Y entonces empezaron a analizar el funcionamiento y se dieron cuenta que esos reactores habían estado funcionando de forma natural, entraba agua, se evaporaba, se reducía la velocidad de los neutrones, causaban nuevas fisiones, estuvieron funcionando durante unos 200.000 años aproximadamente, bueno, y eso es una curiosidad más. Y además los residuos reactivos están allí, y hay fauna y hay flora a todo alrededor, con lo cual es una prueba más de que una gestión de los residuos radiactivos adecuada, como va a hacer Finlandia, por ejemplo, a 500 metros de profundidad, es una gestión segura desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Pero pues esta empresa, Oklo, ha tomado el nombre de ese yacimiento, de ese reactor natural, ¿no? Esto es un reactor, el primer diseño va a ser de 1,5 megavatios, muy poquito, pero quieren llegar a potencias de en torno a 30 megavatios para diferentes usos, que ya luego los veremos. Aquí también, en otra imagen hecha por ordenador, están en fase de licenciamiento. También es importante saberlo. Este reactor lo está analizando la NRC.
Y Westinghouse, que no quería perderse tampoco la parte del pastel de los microreactores, tiene un diseño que se llama Da Vinci, haciendo referencia a Leonardo da Vinci. Este reactor es una preciosidad desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque, primero, se puede transportar en 3 contenedores del tamaño de contenedores normales, los contenedores que se llevan en un barco o que se llevan en un camión, en 3 contenedores. Tenemos una parte de lo que es el propio reactor, un segundo contenedor con la parte de conversión a vapor y producción eléctrica y otro para una sala de control, ¿vale? Pero fijaos en el diseño, es muy curioso. Este reactor no necesita agua para refrigerarse, se refrigera por radiación al medio ambiente. Lógicamente, el reactor está encapsulado y tiene que ceder calor al exterior. Es un, ya lo dice aquí, ¿no? Sistema de eliminación del calor residual de forma pasiva, ¿no? Cuando hablamos de pasivo, supongo que lo sabéis, me refiero a es que no necesita alimentación eléctrica, que se hace de forma natural. ¿Y cómo podemos producir electricidad con algo que no necesita el vapor? Claro, como la turbina, ¿no? Bueno, pues como los aviones, lo que hacemos es captar aire del exterior, con un compresor comprimimos el aire, lo calentamos dentro del reactor, vuelve a salir y mueve una turbina. O sea, la turbina lo mueve como los motores de avión. La turbina lo mueve, en los aviones el calentamiento lo hace el queroseno y aquí lo hace el propio reactor. Entonces, un reactor de 5 megavatios eléctricos, que es una potencia para según qué usos, bases árticas, para industrias muy concretas en lugares muy específicos, puede ser un reactor que además se puede trasladar y poner a funcionar en unas horas. Este también está en fase de licenciamiento de Westinghouse. Y ahora vamos a ver un poco el panorama. ¿Qué sitio o qué papel puede jugar los pequeños reactores modulares en el desarrollo de la energía nuclear? Esta gráfica es de la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE, la NEA. Lo que nos muestra es, estos son los reactores que tenemos actualmente, ¿vale? Con una pequeña, muy pequeña parte de otros que, o sea, esto es el año 2020. Fijaros que tenemos aquí los reactores que están funcionando actualmente. Si no hacemos nada, estos reactores con el tiempo irán cerrando y perderemos su producción. Vale, pues lo que propone la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE es, vamos a ir alargando la vida útil de estos reactores hasta los 80 años. ¿Vale? ¿Parece excesivo? ¿A alguien le parecerá que son muchos años para un reactor nuclear? Bueno, los reactores se diseñaron inicialmente para que funcionaran como mínimo durante 40 años, ¿no? Es el diseño inicial. Alguien piensa que eso es una fecha de caducidad. Es una fecha de caducidad, es una fecha de funcionamiento mínimo para garantizar la inversión. En una charla, cuando hablé de esto, me levantó la mano alguien y me dijo, oye, pero un reactor es viejo con 40 años. Vale. Primero que me ofendió, porque yo tengo 52 y no me considero viejo. Pero por otro lado le dije, muy bien, pues estamos en Tarragona. Digo, ¿conoces el Hospital Juan 23? Dice, sí, he visitado muchas veces. ¿Sabes cuántos años tiene el edificio del Hospital Juan 23? Dice, no, digo, pues tiene 100 años. ¿Y tú vas tranquilo allí? Dice, sí, voy muy tranquilo. Digo, ¿por qué? Dice, bueno, porque las máquinas de rayos X son nuevas, porque las enfermeras y los médicos y las doctoras son jóvenes y me tratan bien y están formados y los van actualizando. Pues lo mismo con un reactor nuclear. O sea, en cualquier reactor nuclear hay que ir actualizando componentes, hay que ir actualizando personas, evidentemente, equipos, no vamos a tener operadores con 80 años, pero si se va renovando con seguridad y se va inspeccionando bien la seguridad de esos reactores, pueden funcionar muchos más años. ¿Vale? En Estados Unidos, que es el referente tecnológico y normativo de España, de hecho, de nuestros 7 reactores, 6 son de tecnología estadounidense, ya todos los reactores tienen licencia para 60 años. ¿Vale? En España estamos en torno a 40. Ellos tienen licencia ya para 60. Hay varios reactores que tienen licencia para 80 y hay 2 que están a punto de solicitar la licencia para 100 años. ¿Vale? Y todo eso revisando la seguridad periódicamente. ¿Vale? Eso nos iríamos a cubrir una parte importante, en torno a una tercera parte con los reactores que tenemos actualmente. Esta franja de verde más claro serían los reactores de tercera generación que se están construyendo actualmente. ¿Vale? Y estos serían los pequeños reactores modulares. Fijaos que
son moderadamente optimistas, diciendo que su eclosión importante va a ser a partir de 2035, pero ya os digo que hay alguno que ya está funcionando, ¿no? Con eso prácticamente triplicaríamos la potencia que tenemos actualmente, nos acercaríamos a esos 1.200 megavatios, y que sería eso, va en línea un poco con eso que os he dicho de triplicar la potencia nuclear mundial. Pero vamos a ver usos de los pequeños reactores modulares. Esto lo ha publicado alguien que es una oficina bastante prestigiosa, que es el Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿vale? Lo que dice es que han encontrado, han hecho un informe en el que dice que cientos de centrales de carbón retiradas se podrían convertir a centrales nucleares. Claro, tienes una potencia instalada bestial, 250 gigavatios, ¿vale? Fijaos que estamos hablando de como 250 reactores nucleares, para que nos hagamos una idea. El 80% se podría reconvertir a central nuclear utilizando pequeños reactores modulares. Ya os he dicho que NuScale va a hacer una prueba piloto en los próximos años, y hay otras empresas que también están interesadas en hacerlo. En otros países no hay tanta potencia instalada de carbón, pero no está mal, porque Polonia tiene muchos, Alemania también tiene muchos, 102 gigavatios, y esto es Asia, ¿no? Aquí sobre todo China, ¿no? Que tiene mucha potencia también instalada de carbón. Es un uso potencial de los pequeños reactores modulares, sustituir centrales de carbón. Es un poco el esquema, ¿no? Repowering, que le llaman, y claro, es una forma de descarbonizar muy sencilla, aprovechando lo que ya tenemos. Canadá es un país muy interesante desde el punto de vista de los pequeños reactores modulares, porque hay 7 proyectos. De hecho, cuando lo publiqué, porque esto es un informe, sale por aquí, de la Casa de los Comunes de Canadá del año 2023, y cuando lo saqué, un canadiense colega me dice, no, son 8, no son 7, que no le he tenido tiempo de meter el 8º proyecto. Bueno, 7, 8 proyectos muy interesantes, algunos con diseños que ya os he dicho, el de General Electric de 300 megavatios, el eVinci, el microreactor de Westinghouse que os he comentado antes, bueno, hay otros diseños, el BRX otra vez. Hay diferentes proyectos, y Canadá tiene una apuesta muy grande con los pequeños reactores modulares. Y vamos a los usos, que creo que es también la parte que puede ser más interesante, ¿no? Primero, los reactores refrigerados por agua, como los que tenemos en España, pero en pequeños reactores modulares, se pueden utilizar para la calefacción. Ya se está utilizando en varios países, en Suiza, en Suecia, en Rusia, en varios países del mundo, en China, ya se está utilizando centrales nucleares para calefacción. Es decir, parte del vapor se deriva hacia unos intercambiadores, que se calienta un agua o un vapor que luego va a mover, o sea, va a distribuirse por todas las ciudades. Sabéis que en Estados Unidos también se utiliza mucho ese sistema de calefacción centralizada, ¿no? Pues eso ya se puede hacer, eso ya existe la tecnología y ya se está haciendo. Pero además se puede utilizar también para desalinizar. Es una de las aplicaciones más útiles, y en la situación en la que estamos cada vez con más sequía va a ser cada vez más interesante. Pero además, conforme subimos la temperatura de los diferentes diseños, que son los que os he contado, ¿no? Todo esto de sales fundidas, de refrigerados por sodio, por gas, o de alta temperatura, de reactores de alta temperatura, que son estos refrigerados por sodio o por metales líquidos, conforme vamos avanzando en el diseño ya en reactores de tercera generación, vamos subiendo en temperaturas y en usos potenciales, ¿no? Producción de metanol, producción de papel, desulfuración, refinería de petróleo, por eso los chinos también lo van a utilizar en su refinería, producción, reformado de metano, bueno, muchísimos usos industriales que eran muy difíciles de descarbonizar, pues, por ejemplo, con energías renovables, porque cómo conseguimos temperaturas de 1000 grados con aerogeneradores, necesitarías resistencias gigantescas. En ese sentido, el sustituto de la energía nuclear aquí es el carbón y el gas, básicamente, ¿no? Entonces, es una aplicación, fíjate que podemos llegar incluso a valores de 1200 grados Celsius de temperatura en según qué diseños, ¿no? Y para finalizar, y una buena noticia, para que no nos vayamos con el más sabor de boca, que solo en España no pasan estas cosas, pues esta noticia es muy reciente, del año pasado, pero el 29, no fue el 28, si no sería una broma, pero no, es el 29. España se apunta a la carrera de los pequeños reactores modulares, no el gobierno de España, pero sí una veintena de entidades españolas. Y os puedo decir, no puedo decir todas las entidades que están, pero sí os puedo decir
a que no nos escucha nadie, que está Endesa, que está Iberdrola, que hay empresas del SEPI como Enusa, que es la que fabrica combustible en España, como ENSA, que fabrica equipos nucleares en Santander, que tenemos las universidades politécnicas de Madrid, de Cataluña y de Valencia, que hay empresas de ingeniería como IDOM o como Tecnatom, que es formadora de operadores, pero que ahora la ha comprado Westinghouse, más de 20 entidades y con la puerta abierta que se abra, que entren más, que quieren apostar por los pequeños reactores modulares también en España, ¿no? Y eso se está moviendo ahora y pronto habrá noticias sobre ellos porque quieren hacer muchas cosas. O sea que, bueno, yo creo que es un panorama que, como veis, está abierto, que está vivo, que no estamos hablando de diseños conceptuales solo, sino que de cosas que ya se están funcionando y otras que funcionarán dentro de muy poco tiempo. Pues esta es mi conferencia. Si tenéis dudas, yo estaré encantado de responderlas. Gracias. Parece que tenéis micrófonos, con lo cual si habláis con... Bueno, enhorabuena, ¿no? Por tu labor, lo primero, divulgativa. Gracias. Yo te sigo desde hace tiempo y una de los tweets que a mí más me gusta es los residuos nucleares caben en un cubo, ¿no? De 12 metros de lado, ¿no? 13 metros y medio de lado. Claro, sí. es un tema que los antinucleares normalmente, ¿no? Es lo primero que dicen, ¿no? Pues, por muy difícil que sea guardar esos residuos, no deja de ser un cubo de 12 metros, ¿no? Claro. Eso es. Claro. Un edificio pequeño. Sí. Yendo un poco, o sea, te haré muchas preguntas, pero por ser breve, ¿no? Otra de las cosas que los antinucleares dicen mucho, ¿no? es el coste, ¿no? Y siempre ponen un ejemplo de la central esta finlandesa que has sacado, ¿no? Que como que se ha ido muy, muy de madre, ¿no? Entonces, te quería preguntar por el coste de lo contrario, ¿no? Del otro nivel de tamaño, que son los small reactors, ¿no? ¿Podría llegar a competir, por ejemplo, en almacenamiento a nivel de transporte, por ejemplo, el vehículo eléctrico? ¿Estos small reactors pueden llegar a un nivel tan bajo? ¿Tiene sentido? ¿Pero qué? ¿Para poner un pequeño reactor modular en un coche? No. Yo no lo veo, al menos, ¿eh? No creo que vaya a haber... El límite inferior, quiero decir. ¿Tamaño? Sí. ¿Es técnico o es económico? A eso me refiero. Hombre, al final hay que buscar un equilibrio, ¿no? Igual puede ser un SMR de 3 milímetros, pero tendrá una potencia minúscula, ¿no? Se habla de una batería ahora que para unos móviles de no sé qué, que durarían 50 años, me lo acabo de creer, pero no, al final se ha de buscar un equilibrio y todavía los costes de todos estos, empieza a haber informes. Yo tengo algunos datos, pero no son públicos, con lo cual no los puedo decir, pero son datos muy competitivos, a priori, luego veremos el resultado, ¿no? Lo que decías, ya que lo has dicho, me gustaría comentarlo. Cuando se habla de sobrecostes de la construcción de centrales nucleares, los antinucleares citan 2 casos en Europa y 2 casos en Estados Unidos. Y bueno, ya acierta también el Reino Unido, que tiene un ligero sobrecoste, ¿no? Claro, cuando se está construyendo ahora mismo 56 reactores en todo el mundo, que haya 2 en los que hay sobrecoste, o 3 o 4, hombre, no sé, me parece una muestra muy sesgada. Tú tienes que hacer una valoración de todos, ¿no? Cuando hay un sobrecoste también hay un retraso en la construcción, suelen ir asociados, cuesta más porque tarda más tiempo construirlo. Ellos hablan de que hay reactores que han tardado 20 años en construirse o 15 años, pero bueno, ¿por qué no miramos la mediana, que es un valor un poco más razonable? La mediana mundial son 7 años, ¿vale? Porque China está construyendo reactores en 5 años. ¿Y porque los chinos son especiales? No, es que Francia hizo lo mismo. Francia construyó toda su flota de 56 reactores en 20 años. Entre los 70 y los 90 construyó sus 56 reactores nucleares. Y Francia es un país que, desde el punto de vista de capital humano y de capital económico, podemos decir que es vez y media España. Más o menos. Cuando nosotros teníamos 40 millones de habitantes, yo tenía 60. Vale, es un país un poco más potente que España, un poco más grande que España. Y construyeron 56 reactores nucleares, ¿no? O sea, eso se puede hacer. ¿Y cuál es la explicación de por qué hay sobrecostes en unos sitios y en otros no, y retrasos? Simplemente por la experiencia. Si la persona que está soldando una tubería específica del reactor o de cualquier componente
cuando ha terminado ese reactor se va a la central de al lado y se pone a hacer lo mismo, esa persona no tienes que explicar nada, ya lo sabe hacer. Cuando hay experiencia, se construye en plazo y en tiempo, ¿no? Entonces, la solución para reducir costes es construir más y asumir que los primeros siempre van a ser más caros, pero que luego se irán reduciendo los costes, ¿no? Los pequeños reactores modulares no sabemos lo que costarán, no sabemos hasta cuándo pueden llegar a o sea, hacerse cada vez más pequeños, no me saldrá la palabra, pero yo no lo veo como uso para, por ejemplo, coches, pero sí lo veo para barcos, el transporte marítimo, y además hay varias empresas que ya están muy interesadas, una de ellas en Países Bajos, para construir reactores para barcos, es decir, para propulsión marina, estos grandes cargueros, estos portacontainers gigantescos, incluso transatlánticos, ¿por qué no?, que estén alimentados con energía nuclear y que tengan una carga de combustible cuando construyes el barco y que esté 40 años funcionando esa misma carga de combustible y que retires el barco y saques el combustible y lo recicles o des cualquier uso o lo almacenes, pero sin cargar combustible durante toda su vida útil. No sé, yo creo que es bastante potente y, lógicamente, con los sistemas de seguridad que tenemos actualmente y con los controles que tienen que tener esos reactores, tendrán un operador de reactor con licencia, es decir, no solo habrá un piloto de barco, sino que habrá un operador de reactor, pero esa carga de combustible pues sería eso, 40 años aproximadamente, ¿no? Una pregunta. Sí. Cuando has comentado que en las centrales antiguas de carbón se pueden sustituir por otro tipo de centrales, por alguna particularidad, aparte del nudo energético que existe en cuanto a líneas y demás, o porque se aprovecharían las torres de condensación. Claro, porque aprovecharíamos todo menos la caldera donde se produce el vapor. Es decir, una central nuclear tenemos una central térmica nuclear o de carbón o de gas. Lo que tenemos es algo, las de gas ciclo combinado son específicas porque funcionan de otra manera, pero vamos a hablar de carbón. Tenemos una caldera donde se calienta un agua, que se produce un vapor, y ese vapor es el que va a mover una turbina. En un reactor nuclear lo hace un reactor nuclear, no lo hace una caldera de vapor de carbón, sino que lo hace el propio reactor. Lo que hablamos de sustituir es solo la caldera, pero además aprovecharíamos todo lo demás, es decir, la turbina la podemos aprovechar. Si es una turbina relativamente nueva, es totalmente aprovechable. Estos módulos lo único que necesitan es que les llegue agua y ellos proporcionan vapor. Ya está. Por eso la instalación de un reactor de este tipo puede llevar horas. No volar las torres de condensación. Exactamente, sí. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Torres, un matiz, si me permite la corrección, torres de refrigeración. De refrigeración. Bueno. Refrigeración. Sí, hay condensación, efectivamente, pero bueno, el nombre que utilizamos es el de torre de refrigeración, que aprovecho para decir que refrigeran el agua, que no emiten ningún gas tóxico, ni incluso en las de carbón. Las centrales de carbón que tienen torres de refrigeración, por esas torres, que no son chimeneas, sale vapor de agua, microgotas de agua en suspensión, que es un aerosol y que también se llama nubes. Por eso yo siempre les llamo fábricas de nubes a las torres. Sí, me da mucha pena cuando vemos centrales como la de Andorra, en Teruel, o como la de Aspontes, que van a volar dentro de poco, que ese patrimonio que tenemos, yo se lo he dicho, se lo dije a Bogas, al director, al CEO de Endesa no hace mucho. Dije yo, ¿por qué no lo dejáis? Porque es una pena que esa tecnología está ahí, que además son centrales que han funcionado muy bien y vale, hay que dejar de quemar carbón, estamos de acuerdo, pero ¿por qué no os planteáis poner ahí pequeños reactores modulares, ¿no? Pero bueno, sí es una pena. En ese caso, perdón, lo que he tenido la ocasión de conocer mínimamente Andorra, además, ambientalmente, el tema de evitar la combustión del carbón, lógicamente, pero después hay dos apartados que es el área ocupada por el carbón y el área ocupada por las cenizas. Sí. Es inmensa. Que son radiactivas. Más, pero que es inmensa, sí. Que por eso se han podido poner tantísimas hectáreas de placas, quiero decir, que no es el no derruir la central en sí hubiera sido la superficie mínima. Claro, estamos hablando de mira, para ponernos una idea, la piscina de la central nuclear de Ascó es más pequeña que esta sala. En cuanto a la zona donde la superficie es más pequeña y está el combustible de más de 40 años.
y los residuos generados, porque claro, los de Andorra y los de As Pontes están en la atmósfera y los estamos respirando todos. Ya no hablo solo del dióxido de carbono, ¿no? Estoy hablando de ácido nítrico, de óxido de nitrógeno, de monóxido de carbono, otras sustancias y partículas, por supuesto, que algunas son radiactivas, como decía. No, sí, el volumen sería mínimo y el residuo también sería mínimo, ¿no? Y además, un residuo que sabemos gestionar, que sabemos operar con seguridad. A mí me da mucha rabia cuando dicen los políticos eso de no sabemos qué hacer con los residuos radiactivos, ¿no? Me da mucha rabia porque es como si yo dijera que yo no sé lo que hacer con un bisturí, ¿no? Y entonces alguien me diría, claro, normal, porque no eres cirujano. Evidentemente, yo no soy cirujano, yo sé que existen los bisturís, pero yo, si tuviera que operar a alguien con un bisturí, pues igual me lo cargo, porque claro, yo no sé manejarlo, no tengo formación para ello, no tengo experiencia. ¿Por qué no preguntamos a la gente que trabaja con residuos radiactivos y que te puede explicar y que podemos explicar, porque yo también trabajo con ellos, que existe una gestión segura de los residuos radiactivos? Nadie me ha podido demostrar que haya muerto ni una sola persona en España en 40 años y algo más, porque casi 50 años, de centrales nucleares. No ha habido ni una sola muerte por la gestión de los residuos radiactivos en las centrales nucleares españolas en toda su historia. Ya no de o sea, no de la población, de los propios trabajadores, porque ninguna de las muertes que se ha producido se puede justificar por la dosis que han recibido los trabajadores. Es decir, hay personas que mueren de cáncer en todas partes del mundo y también trabajadores de centrales nucleares, pero miras la dosis que han recibido y es totalmente injustificable que eso pueda estar relacionado con la dosis con la dosis que puede causar un cáncer, ¿no? Para que os hagáis una idea, ya que sacó el tema, la dosis radiactiva se mide en milisievert, ¿vale? Porque un sievert es una burrada. 8 sievert es una dosis radiactiva mortal, ¿no? Entonces la dosis se mide normalmente en milisievert. Para que os hagáis una idea, la dosis que recibimos todos por estar vivos, por vivir en el planeta Tierra, porque todo es radiactivo, los materiales, nosotros mismos somos radiactivos, estamos hablando de que está entre 2 y 3 milisievert al año. 2, 3 al año. Se considera que a partir de 100 milisievert, estadísticamente se puede comprobar un aumento de la incidencia del cáncer. 100 milisievert al año, ¿vale? Los trabajadores en las centrales nucleares tenemos limitado a 20. Aparte de los 3 que recibimos de forma natural, tenemos 20 como límite legal. Pero las centrales nucleares se curan en salud y los tenemos limitado a 10 en todas ellas, ¿vale? ¿Os ha quedado claro? 100, a partir de 100 casos de cáncer, 20 limitación legal, 10 limitación en las centrales nucleares. En toda mi experiencia laboral, llevo trabajando en las centrales nucleares desde el 98, es decir, llevo 26 años, el máximo que he recibido en un año ha sido 1 milisievert. 1. Es decir, que si como persona que vive en el planeta Tierra recibo 3, pues ese año recibí 4. ¿Vale? Entonces, la gestión de los residuos radioactivos es muy segura y además es muy sencilla porque desde el punto de vista tecnológico simplemente tenemos que poner materiales de blindaje, nada más. Inicialmente el combustible se metía en una piscina, se refrigera, pero ahora ya tenemos tecnología para sacar esos elementos almacenados en contenedores en seco que no necesitan refrigeración, no necesitan agua, se refrigeran por circulación natural de aire, están blindados del exterior, pueden resistir el impacto de aviones, de misiles. Y además es un sólido cerámico que no puede explotar, que no se puede fundir. Es decir, que tenemos tecnología y conocimiento para gestionar residuos radiactivos y eso es mucho más sencillo de gestionar que un calentamiento global. Y estamos hablando de volúmenes muy pequeños y muy concentrados, como comentabas antes. ¿Más preguntas? Sí, lo primero de todo quería darte las gracias por venir a dar esta conferencia Muchas gracias. y tenía dos preguntas. La primera es que ¿cuál es el criterio de elección para elegir el sitio donde poner una central nuclear? Porque también, claro, hemos visto en esta presentación todos los beneficios que tiene, pero ¿quién quiere tener una central nuclear a luz de caso? Muy bien. Pues, ¿sabes quién quiere hacer una central nuclear al lado de casa? Quien conoce la tecnología nuclear y está bien informado y está bien documentado. Por ejemplo, yo estaría muy tranquilo teniendo una central nuclear al lado de mi casa. Tan tranquilo como que he criado a mis hijos muy cerca de una central nuclear con 2 reactores nucleares, que es asco, ¿no? Eso me lo dicen mucho los antinucleares. Si tanto te gusta, pues ponle una cerca de tu casa. Pues, si ya la tengo. Trabajo 1.648 horas en ella y he criado a mis hijos al lado. Entonces,
quien no tiene miedo es quien realmente conoce las cosas, ¿no? Marie Curie decía que no es el momento de temer, es el momento de conocer y perder el miedo con eso, ¿no? Al final, el miedo se combate con conocimiento. Si tú a las personas les informas adecuadamente de lo que representa la energía nuclear y que sus alternativas, en muchos casos, es quemar más combustibles fósiles, entenderán que el riesgo también es cada vez menor, ¿no? Además, estos reactores que os estoy contando son reactores ya muy evolucionados en cuanto a diseño, potencias muy pequeñas. En caso de accidente, la repercusión sería mínima, porque tienen sistemas pasivos para refrigerarse. De hecho, muchos están diseñados para funcionar dentro de ciudades también. Pero todo eso, pues, lógicamente, el regulador nuclear lo tiene que revisar y autorizar, ¿no? Entonces, yo creo que con eso queda un poco respondida a tu pregunta. ¿Tenías otra? Sí, has nombrado un par de veces la palabra carrera y en esta presentación nos has enseñado que hay como 54 reactores nucleares que están empezando a construir, Sí. sobre todo China. Me gustaría saber si esta especie de carrera para construir energía nuclear es más por una carrera económica o medioambiental, porque, a ver, China, al ser el país que más contamina, no me imagino que le importe demasiado lo medioambiental. Pues no estoy de acuerdo contigo, porque siempre solemos decir, los chinos son chinos, pero no son tontos. O sea, a ellos no les interesa tampoco tener problemas medioambientales. Es una dictadura, pero a los dirigentes tampoco les interesa que se les mueran los chinos. O sea, yo creo que en ese sentido están creciendo y están construyendo centrales de carbón, efectivamente, pero también están construyendo centrales nucleares. Ya hemos visto que es el mayor constructor mundial ahora mismo, con 26 reactores en ventana rodante, porque además le interesa también vender esos diseños. Ya tiene un preacuerdo con Argentina para construir un reactor allí, además de una forma muy, muy interesante, porque alguien me pregunta, bueno, ¿y cuánto cuesta un reactor nuclear? Pues venga, 5.000 millones de euros. Vale. ¿Y qué país africano puede poner 5.000 millones de euros? Y digo, cualquiera, porque si el préstamo se lo hacen los chinos, o sea, los chinos ponen todo capital, o el 85, del 85% al 100%, en función del país. Y entonces, al poner todo el capital, ellos lo que dicen es, yo te construyo la central y luego me vas pagando según va produciendo electricidad y vas vendiendo la electricidad, me vas devolviendo el coste de la central. Es decir, que a los chinos les interesa mucho ese negocio también, lo hacen por negocio, evidentemente, pero China tiene un plan para descarbonizarse completamente, no en 2050, sino en 2060, y en ese plan hay aproximadamente un 20% de energía nuclear y un 70 y pico por ciento de energías renovables. O sea que China sí que tiene intención de ir reduciendo las emisiones. No entra en los acuerdos de la COP porque bueno, va a su propio ritmo, pero sí le interesa, sí le interesa. Y sí es una carrera en el sentido de que es una carrera tecnológica, de que tienes varios fabricantes de Estados Unidos que están pujando por ser los que vendan más, Westinghouse, General Electric, todos los que han producido siempre, es decir, Cofrentes y General Electric, ASCO, Almaraz y Vandellós son de Westinghouse, es decir, que hay una apuesta tecnológica también, una carrera por ser los que más venden, eso es normal, pero siempre, siempre bajo la supervisión del regulador, que es el que tiene que autorizar los diseños. Cuando das datos del mix energético español, la producción a través de la energía nuclear siempre ronda el 20%, si no me equivoco. En los últimos años sí. ¿Por qué es el 20% y no es el 30% o es el 40%? ¿Por razones políticas, por razones económicas, siempre rondando ese 20%? Ahora es que damos todo lo que podemos. Es decir, tenemos 7 reactores nucleares, tenemos ahora mismo en torno al 6% de la potencia eléctrica instalada, es decir, si miramos, si tenemos 7,4 gigavatios, o sea, 7.400 megavatios, que son los 7 reactores que cada uno tiene un poco más de 1.000. Y en España tenemos una potencia instalada de 100 y pico gigavatios, pues es la potencia que tienes. Entonces, cuando están funcionando todos los reactores, estamos dando, depende del día, entre el 20 y el 25% de la producción eléctrica, porque siempre están funcionando los reactores. Lo que no entiendo si la pregunta es por qué no tenemos más reactores. No, es que nuestros reactores van siempre a 100% de potencia. Pero están al 100%. Sí, están diseñados para eso. El diseño de estos reactores es para funcionar siempre a 100% de potencia. Arrancan, tardan en arrancar 2-3 días y luego están funcionando a 100% de potencia durante 18 meses seguidos y no hay que reparar nada, ¿no? En caso de emergencia paramos en menos de 3 segundos.
¿vale? O sea, aunque tardemos en arrancar 2 o 3 días, podemos parar en 3 segundos, menos de 3 segundos es lo que nos dicen las normas que no se puede sobrepasar. Pero no podemos dar más potencia. Una cosa, aprovechando esto, una cosa que se suele decir muchas veces, y eso también lo dicen muchos haters y muchos antinucleares, es que la energía nuclear es inflexible. Que cómo podemos pretender que la energía nuclear sustituya el gas si no es capaz de hacer los cambios rápidos de potencia que puede hacer el gas para adaptarse a la variabilidad de las renovables, ¿no? Todos sabéis que las renovables son variables. El sol luce cuando luce y a veces está nublado como hoy, y por la noche no hay sol, ni en España, y el viento pues es variable. Tenemos viento y a veces no, y a veces hay demasiado viento. Entonces, para complementar esa producción tan variable, necesitamos o un almacenamiento gigantesco, que se está empezando a trabajar en él, pero que todavía estamos lejos de tenerlo, masivo, o tenemos centrales de gas que son capaces de arrancar y subir potencia rápidamente para adaptarse a esa variabilidad. Deja de hacer viento a las 4 de la tarde, pues entonces sube rápido las centrales de gas. Eso se hace en España, pero ¿y qué hace Francia? Que tiene ahora mismo 56 reactores, que produce el 72% de su energía eléctrica con nuclear. ¿Cómo lo hace Francia? ¿Cómo compensa los cambios de consumo y todo eso? Pues estamos nosotros la renovables. Se dio por ahí una voz. El rebote. Pues las centrales nucleares francesas, varios reactores, una parte de sus reactores, tienen capacidad para hacer cambios rápidos de potencia. ¿Eso en España lo podríamos hacer? Sí, existe la tecnología, solo hay que comprársela a los franceses, que la tienen, están encantados de venderla, y podríamos hacer cambios rápidos de potencia en nuestros reactores. De hecho, no os lo he dicho, pero todos los reactores que os he enseñado, los 72, tienen capacidad para hacer cambios rápidos de potencia. O sea, pueden funcionar ahora al 20% y dentro de media hora al 80% de potencia. O sea, cambio, y además muy rápidos. Los reactores nuevos que se están construyendo ahora, de nuevos, grandes, de tercera generación, tienen cambios rápidos de potencia de hasta 60 megavatios por minuto. Que estamos hablando de un reactor de 1000 megavatios que pueda subir 60 en un minuto o bajarlos. Es bestial. Yo, de hecho, cuando lo explico eso a mis compañeros, claro, mis compañeros saben mucho de la central nuclear de Ascó como yo, porque es para la licencia que tienen, pero no tienen por qué saber de otros reactores. Y algunos veteranos me han pedido que hasta se lo demuestre, porque no se lo creían. ¿Cómo puede ser que un reactor cambie si nosotros subimos, en Ascó subimos a 0,5 o 1 megavatio por minuto? Y claro, me dice, un reactor que suba a 60 megavatios por minuto, pero si eso es una locura. Bueno, pues lo hacen, tienen esa capacidad, ¿no? O sea que si tuviéramos más reactores, podríamos hacer eso, ¿no? Es decir, España, yo creo que para mí un mix muy adecuado en España sería un 70% renovables y un 30% nuclear. Y para eso bastaría con duplicar la potencia instalada nuclear con reactores de tercera generación o SMRs o una combinación de ellos y tener esa flexibilidad. Con eso no tendríamos que quemar gas prácticamente nunca y seríamos probablemente el país más descarbonizado del mundo, con 7 o 8 reactores más. Yo creo que no es tan complicado. ¿Más preguntas? Sí, un par de... Sí, tenía 2 dudas sobre los reactores los pequeños reactores en los barcos. Sí. Los portaaviones, por ejemplo, nucleares, de todo el agua caliente, el circuito de refrigeración, ¿la van soltando al mar? Y esa es la primera pregunta. Sí. Sí, claro, son mini centrales nucleares y el diseño son diseños de agua a presión, como los reactores como Ascó, por donde trabajo yo. El circuito primario que refrigera el reactor es un circuito cerrado, por lo tanto ese no se suelta al mar, evidentemente, porque además es ligeramente radiactivo, no muy radiactivo, pero es algo radiactivo. Pero el circuito secundario, que es el vapor que se produce en los generadores de vapor y que luego mueve la turbina, es también un circuito cerrado. Y el terciario, que es el que produce el vacío y es el que refrigera la turbina y condensa el vapor, ese sí que es un circuito abierto. Y eso pasa en los reactores de barcos, de submarinos y en los reactores, los rompehielos, por supuesto. Además, problemas de refrigeración no tienen en el Ártico, eso es una ventaja, pero los reactores convencionales también se refrigeran así. Es decir, el circuito terciario, Ascó se refrigera con agua del Ebro y entra el agua, pasa por unos tubos, sale de la central, no ha entrado en contacto con otro fluido, es decir, no se ha contaminado, no se ha ensuciado, sale con la misma calidad, pero con más temperatura. Para eso, precisamente, tenemos torres de refrigeración.
para no calentar excesivamente y para limitar el calentamiento del agua del río. La limitación que tenemos es 3 grados de media diaria. Sí, un par de temas, aprovechando. Ahora que se ataca desde el punto de vista ambiental aéreo de la atmósfera, se ataca el tema de una manera muy fuerte, el tema de los automóviles, el tema del transporte de los camiones y tal. Pero, por ejemplo, de no recurrir a todo esto que nos has contado tú, ¿cómo solucionar? ¿Hay alternativas para solucionar en un plazo adecuado cuestiones como todo lo que has dicho, el transporte marítimo, ahora que el transporte de mercancías está tan abocado al transporte marítimo, los cruceros, los grandes portaaviones, el tema de aviones, que son elementos sumamente... Un coche contamina, pero todo esto no digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay alternativa para solucionar en un plazo razonable la contaminación de estos elementos? Y otro segundo por la copia. De no recurrir a estos elementos, ¿habrá forma de atender el suministro, el incremento tan brutal que parece que aparece con ciertas actividades modernas como son, bueno, modernas, novedosas, como es las criptomonedas, todo el mundo de las Bitcoin, el tema de la inteligencia artificial? Me dejó un Centros de datos. centro de datos, efectivamente. ¿Habrá forma de atender esos suministros tan gigantescos que nos aparecen? Claro, por un lado, vamos a la primera pregunta. Es el transporte, especialmente en barco, en coche, en avión. Hay muchas alternativas, pero lógicamente que estamos hablando de una de las posibles, que es utilizar energía nuclear. Yo siempre digo que, no sé si habéis oído hablar de Maslow. Maslow era un filósofo estadounidense que era conocido por la pirámide de Maslow. ¿No suena? Cuando uno está en la cumbre, por cierto, yo estoy en la cumbre de mi pirámide de Maslow, me siento así, personal, es algo personal, yo me siento que estoy disfrutando con lo que hago. Pero Maslow también era conocido por el martillo de Maslow. No sé si habéis oído hablar de él. El martillo, si lo sabes, porque si has leído mi libro lo sabes. El martillo de Maslow es una parábola que explica él muy sencilla, que dice que cuando alguien tiene un martillo, piensa que todos son clavos. Es decir, tú tienes una herramienta y dices, esto sirve para todo. Y con esto lo arreglo todo. Claro, cuando te das cuenta, pues, oye, pues, necesitas alicates, necesitas tal, pero él piensa que con el martillo lo arregla todo. Yo no quiero caer en ese error, es decir, la energía nuclear no sirve para todo. No es la única herramienta que tenemos, ni siquiera de lejos. Es una herramienta más. Y creo que es una herramienta imprescindible, porque sustituye sobre todo al gas natural y al carbón. Y eso es un uso muy bueno que nos puede ayudar a descarbonizarnos. Pero no es la única herramienta. Y hay otras herramientas, por ejemplo, las energías renovables. Pero, por ejemplo, también el hidrógeno. El hidrógeno, que alguien considera que es la panacea, que va a servir para todo, que, bueno, con el hidrógeno vamos a estar salvados. Primero hay que explicarle que el hidrógeno no es una fuente de energía en sí misma, no es una energía primaria que podemos ir a una mina y extraer hidrógeno, ¿no? Tenemos que producirlo y para producirlo necesitamos electricidad o procesos industriales a través del metano, ¿no? Pero bueno, con electricidad, con hidrólisis, podemos separar las moléculas del agua. Y necesitamos, o sea, el hidrógeno es un vector energético que va a ser útil para muchos sectores. Para sustituir, por ejemplo, calderas de gas en algunos lugares, porque el hidrógeno se puede combustionar. Para las casas no lo veo porque me parece muy peligroso, es altamente explosivo y eso no lo veo. Para los coches no me acaba de convencer tampoco, por lo mismo, porque es altamente explosivo. Y tengo bastante experiencia trabajando con hidrógeno porque los reactores en las centrales nucleares, el alternador, el rotor se refrigera con hidrógeno. Entonces, es la molécula más pequeña del universo, con lo cual fuga con mucha facilidad por cualquier sitio y como es altamente explosivo, es peligroso. Pero bueno, el hidrógeno servirá, pero hay una cosa que, por ejemplo, en mi segundo libro, Geoestrategia de la bombilla, hablo de una sustancia que se llama metanol. No sé si habéis oído hablar de ella. El metanol, que no sé si el otro día Feijóo dijo alguna... dijo que las vacas sueltan metanol, igual están borrachas o algo, pero no, se equivocó el hombre. Estas cosas pasan. Bueno, pues el metanol es un alcohol que se puede producir con una serie de ingredientes. ¿Qué necesitamos? Agua, hidrógeno, bien, lo podemos producir con renovables o con nuclear, captura de dióxido de carbono, es decir, necesitamos, es un hidrocarburo, por lo tanto necesitamos capturar dióxido de carbono, muy interesante, capturarlo de la atmósfera y por supuesto electricidad. Con todos esos ingredientes producimos metanol. Metanol es líquido. Y además tiene una capacidad de combustión muy interesante, muy potente, tanto como el queroseno prácticamente.
¿Cuál es la buena noticia del metanol? Que se puede utilizar en coches, en motos, en barcos, en aviones, en cualquier motor de explosión se puede con ligeras modificaciones, pero que ya están en la calle, es decir, ligeras modificaciones de taller, se puede utilizar metanol para un motor de combustión. Al quemarse produce dióxido de carbono, porque hemos dicho que hemos capturado dióxido de carbono, por lo tanto la molécula de carbono está. Pero como es dióxido de carbono que hemos capturado, no estamos produciendo un aumento de las emisiones, sino que estamos capturando un dióxido de carbono que luego emitimos. Es decir, que el balance en ese sentido sería más bien neutro. Eso serviría para aprovechar todo lo que tenemos ahora, ¿no? Pero para eso necesitamos una producción constante de electricidad para ir produciendo metanol. Y para eso, por ejemplo, son muy interesantes también las centrales nucleares, ¿no? Ese sería un uso. Y otro sería, pues, lo que comentábamos, barcos nucleares, coches eléctricos, pero alimentados también con centrales nucleares, es decir, y también con renovables, por supuesto. O sea que el panorama es muy amplio, hay tecnologías para ir sustituyendo los combustibles fósiles y creo que no vamos a tener más remedio que hacerlo, que lo iremos haciendo, que será una cosa progresiva, pero que la caja de herramientas, en la contraportada de mi segundo libro hay una caja de herramientas, creo que la caja de herramientas es muy completa y necesitamos utilizar todas esas herramientas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, una pregunta. Bueno, de estos países que has dicho, como España y Alemania, que tienen pensado cerrar las centrales, estas ideas antinucleares, ¿se deben más a temas políticos o simplemente a que este pensamiento está más arraigado a las personas? O sea, que viven ahí en el sitio. Bueno, mira, yo siempre he pensado que estar en contra, si eres un político, si tú estás en contra de algo que la gente tiene miedo, pues te va a favorecer, ¿no? O si luchas contra la COVID, pues si tú lo haces muy bien porque la gente tiene miedo a la COVID, pues la gente te va a votar, ¿no? O si tienes miedo al terrorismo o tienes miedo a la delincuencia, pues si tú luchas contra eso que la gente tiene miedo, pues la gente te va a votar, ¿no? Como la gente tiene miedo a la energía nuclear, pues hay partidos que sobre todo la izquierda en España, pues ha dicho, esto me va a dar votos y yo voy a favorecerlo. Y además, si hay ignorancia, voy a favorecer esa ignorancia haciéndome eco de los bulos que se hacen sobre la energía nuclear, porque hay un montón. En mi primer libro hablo de más de 40 mitos que hay sobre la energía nuclear, ¿no? Cuando una tecnología tiene más de 40 mitos demostrables que son falsos, es porque hay un grave problema de información y comunicación a la gente, ¿no? Y eso se ha utilizado. El desconocimiento, la ignorancia que tenemos todos en general como sociedad de la energía nuclear se ha aprovechado electoralmente porque eso proporcionaba votos. Pero, ¿qué estamos viendo? Que llega un momento en el que cuando empiezas a darle información a la gente empieza a cambiar de opinión. Y eso hay una prueba que me parece fabulosa y me la han explicado porque ha pasado varias veces. En España de vez en cuando se hacen estudios de opinión sobre lo que opina la gente sobre la energía nuclear. Y a la gente en general le preguntan, ¿qué opinas de la energía nuclear? Y en torno al 2/3 partes o más dicen estoy en contra, me parece mal. Y entonces le dicen, bueno, pero usted sabe que la energía nuclear es baja en emisiones como las renovables y además se lo demuestran. Eso no lo sabía. Bueno, pues yo ahora estoy a favor. Y entonces resulta que los porcentajes suben en casi un 10% más a favor cuando solo saben el dato de que es baja en emisiones como las renovables. Solo con ese dato, ya no estamos hablando de seguridad, de accidentes, solo porque hay gente que piensa que emite dióxido de carbono en las centrales nucleares. Entonces, con esa pequeña información hay personas que cambian de opinión. Con lo cual, y eso es conocimiento, porque esas personas no les han engañado, les han dicho la verdad. La energía nuclear es baja en emisiones como las renovables, eso es demostrable científicamente. Entonces, al final, se basan en ese desconocimiento y, bueno, fue uno de los motivos por los que yo empecé a divulgar, que es porque oye, nos están engañando y están mintiendo sobre la energía nuclear por intereses políticos, por intereses económicos, porque hay quien tiene inversiones en gas o inversiones en otras energías. Y yo creo que es importante que la gente conozca el papel de la energía nuclear y que no tenga miedo a algo que es muy, muy seguro, tan seguro como cualquier otra energía. De hecho, en los rankings, los diferentes estudios que se han hecho sobre la seguridad de las centrales nucleares, sobre vamos a medir cómo medimos la seguridad, cómo medimos lo peligrosa que es una energía. Vamos a medirlo en muertes por unidad de energía generada, que creo que es una forma muy sensata de hacerlo. No es por el tiempo que lleven, sino por unidad de energía generada, cuántas muertes ha causado la energía nuclear.
lo podéis consultar, diversos estudios lo demuestran, la energía nuclear es tan baja en accidentes, o sea, en muertes, como las renovables, incluso más baja que la mayoría de las renovables, porque tiene menos accidentes laborales, porque precisamente, como es algo muy sensible, se vigila a tope la seguridad de las centrales nucleares, ¿no? Entonces, al final lo que hace falta es divulgación y que no nos utilice nuestro desconocimiento los políticos, y entonces si estamos mejor informados. Por eso a mí a veces me dicen, oye, ¿por qué no haces más activismo político? ¿Por qué no vas, o, no sé, te reúnes más con los políticos? Y digo, es que a mí no me interesan los políticos, si estos lo que quieren son votos de uno y de otro bando. Yo lo que quiero es que la gente conozca, la gente no tenga miedo de la energía nuclear, que la conozca bien, que la valore y que la incluya en el mix, que las renovables son fantásticas, pero no son perfectas, y la energía nuclear tampoco lo es. Entonces vamos a trabajar en equipo, ¿no? Creo que esa es la clave. Nos hemos pasado 10 minutos. Espero que tengas una pregunta. Si lo limitamos a esta pregunta y alguna otra más que surja, ¿no? Creo que dentro de poco hay como un deadline, ¿no?, para decidir si se sigue adelante con algunas centrales en España. Creo que es este año. Este año, sí. Vale. ¿Qué crees que va a pasar con el gobierno que haya así un poco con pinzas? Buena pregunta. En contexto, hay un plan de cierre en las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035. Es un cierre progresivo. Primero será Almaraz 1 y la última será Vandellós 2 y Trillo, que cerrarán en el 35. Ese plan de cierre se hizo a propuesta del gobierno que tenemos actualmente en el año 2019, cuando llegó al poder. Lo tenían en su programa electoral, no engañaron a nadie. No han cambiado de opinión todavía en ese sentido, pero que sería bueno que cambiaran de opinión en este tema. Pues lo propusieron a las eléctricas, y las eléctricas aceptaron el plan de cierre. Que claro, a mí me chocó mucho, ¿cómo aceptan el plan de cierre? ¿Por qué lo aceptaron? Porque en ese momento, el año 2019, estaba siendo un año de un precio de la electricidad bajísimo en España. Tan bajo que las centrales ese año operaron en pérdidas. Las centrales nucleares tienen impuestos, como todas las actividades, pero además tienen impuestos, en algunos casos, duplicados, que encarecen muchísimo la producción. Para que os hagáis una idea, en números redondos, la producción en una central nuclear, todos los gastos sin impuestos, todos, incluido la gestión de los residuos, nos vamos a 25 euros por megavatio hora producido. 25. Quien sabe del tema sabe que es un valor bastante competitivo, ¿vale? Con impuestos nos vamos entre 25 y 30 más, ¿vale? Pero es que de esos, por ejemplo, en Cataluña hay 5 euros por megavatio hora producido, por megavatio hora producido, 5. O sea, si los costes de producción son 5, en Cataluña además hay un impuesto adicional que son 5 euros. Esos 5 euros los cobra Cataluña, la Generalitat catalana, por no hacer nada. No tiene contrapartida, es simplemente recaudatorio. Simplemente porque se generan residuos. Pero ya se están pagando los impuestos por los residuos por otro lado. Se ha recurrido muchas veces. Bueno, total, que en esa situación las eléctricas aceptaron ese plan como, yo creo que un poco como farol. Oye, pues, ¿queréis que cerremos? Pues cerramos, porque no somos sostenibles. Pero ¿qué ha pasado? Que el precio de la electricidad se nos ha disparado. Y ahora pues estamos, llegado hasta casi 300, pero ahora está a 80, 90, 100. Las centrales nucleares ahora son rentables, porque les cuesta 55, 60 euros producir. De hecho, propusieron al gobierno el año pasado un precio fijo de 65 euros megavatio hora, y el gobierno lo rechazó. Y pedían precio fijo, es decir, aunque suba a 200, nosotros cobraremos 65, y no lo aceptó el gobierno. Entonces, ha pasado el tiempo y ahora las eléctricas dicen, bueno, ese acuerdo no estaba grabado a fuego, ese acuerdo era un acuerdo revisable. Y entonces ahora las eléctricas están pidiendo negociar con Teresa Rivera ese cierre, y Teresa Rivera se niega a reunirse con ellos, porque como ya le interesa eso, pues lo está haciendo. Y por cierto, está favoreciendo que haya centrales nucleares en Europa, que ha estado de presidencia rotativa, y todos estos acuerdos ella los ha promovido también. O sea que allí nucleares sí, pero en España no, ¿no? Pero bueno, eso es temas de política. Pero ahora, respondiendo a tu pregunta, si creo que va a ocurrir, yo creo que no vamos a cerrar las centrales nucleares españolas. Creo que ¿Está siendo una moneda de cambio por algunos acuerdos? Puede ser. ¿Tenéis preguntas? Sí. Sí, yo quería preguntarte si ves en el futuro, en ese mix que nos has planteado, alguna posibilidad de producir energía eléctrica con mini reactores o reactores nucleares de fusión. De fusión. Pues sí, yo soy muy optimista con la fusión nuclear.
Siempre todo el mundo me hace el chiste de que, y es un chiste típico de ingeniería, que siempre está a 20 años vista, ¿no? En ventana rodante, siempre faltan 20 años para la fusión. Yo creo que estamos más cerca de esos 20 años, se va acortando porque hay muchos proyectos en todo el mundo. Estamos hablando de, si no recuerdo más de 400 equipos de personas trabajando en fusión nuclear. El mayor proyecto es el ITER, el proyecto del reactor experimental que se está construyendo en Francia, con participación española, con inversión española, con empresas españolas trabajando allí. Está bastante avanzado, es decir, se calcula que en torno al 27-28 podremos tener ya el primer plasma y se espera que fusión en torno a 2035, pero es un reactor experimental. Los más optimistas calculan que entre el 35 y el 50 podremos tener ya la fusión comercial. Los más conservadores hablan de en torno a 2050, ¿no? Perdón, 2035-2050. Pues a partir de 2050 es lo que cree la mayoría que puede llegar a ser factible. Sí. Gracias, Alfredo, por tu charla y tu labor divulgativa. Quería hacer una pregunta sobre los SMR y la seguridad física. Has hablado mucho sobre la seguridad tecnológica y la seguridad pasiva, pero en cuanto a seguridad física, ya estamos viendo como una central en Ucrania, Zaporizhia, está ocupada por lo ruso. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que puede afectar o qué retos presenta los SMR en cuanto a seguridad física de algún tipo de sabotaje o también de robos? Habrá también, ¿no?, de que se va a transportar algunos de estos reactores pues, con material irradiado o este tema, ¿cómo lo ves tú de la seguridad física? ¿Qué retos crees que puede tener? Y si son diferentes a los de las centrales nucleares. Afortunadamente en España, a pesar de tener una época complicada con ETA y demás, pues puede ser que la amenaza base de diseño no sea mucha. Pero ¿cómo lo ves tú para estos SMR que parece que se van a estar pues, por todas partes del mundo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Un dato importante es que cuando hablo de licenciamiento de un reactor, también se incluye la seguridad física en ese licenciamiento. Es decir, no es que se revise solo el funcionamiento de la central en caso de accidente que pasaría, sino además qué amenazas externas tiene desde el punto de vista climatológico o de seísmos o de amenazas terroristas, por ejemplo, o de caso de guerra. Todo eso se estudia también en el licenciamiento, ¿no? Es decir, que no se deja al azar. Y lógicamente tiene que tener unos sistemas de seguridad físicos, seguridad física que llamamos como en las centrales nucleares. Eso estará, lógicamente, todo estará procedimentado y además se llevará a cabo, ¿no? Es decir, que no hay que pensar que vamos a dejar un reactor y nos vamos a ir y esto es que se quedará ahí funcionando solo, sino que tendrá sus sistemas de seguridad también físicos, que unos serán pasivos y otros serán activos, ¿no?, de algún tipo de vigilancia, ¿no? Pero eso está contemplado. Bueno, pues, Gracias. Gracias. Bueno, felicidades, Alfredo, por esta charla. La verdad es que podríamos quedarnos aquí horas y horas, pero creo que coges el ave de aquí a un rato. La verdad es que es fascinante lo que hemos oído hoy. Yo no sé si por Navidades regalaré a mis hijos una central nuclear el próximo año, porque ya lo has puesto muy bien, ¿eh? Es verdad que hay muchos mitos y mucha falsedad, y es verdad que se usa como arma política para manipular. Bueno, pues ha quedado claro. Espero que dentro de poco nos puedas dar la charla sobre fusión en vez de sobre fisión. Y así, bueno, avanzamos. Yo, la verdad es que había oído ciertos rumores de que ya parece que algún de los grandes supermillonarios iba a montar mini centrales nucleares para sustituir las calderas de gas pues, a partir de 150 viviendas. Porque claro, 150 viviendas no pueden colocar un transformador para sustituir la instalación que tienen por aerotermia, y eso suponía pues, un reto y tal. Entonces, en breve yo creo que de aquí a 2 años algo nos dirás al respecto si se tercia este asunto. Pues muchas gracias a todos los que habéis asistido y bueno, quedan clausuradas estas jornadas y espero verles el año que viene. Serán jornadas culturales y dentro de 2 años volveremos a las medioambientales. Muchas gracias, buenas noches.